como en una tablita, empezamos a ver qué es lo que está pasando con ese producto. ¿A qué me refiero? Empiezo a colocar, por ejemplo, quién lo trabajó, en qué estación, qué tipo de producto es, para qué va a ser. Si es de un ensamble, ¿a qué pieza corresponde? O sea, puede ser una de 20, dos de 30, no sé. Entonces, esta etiqueta de instrucciones es la que nos va a dar como la información, como si fuera una orden de servicio o una orden de trabajo más que nada, ¿no? Dice que en otras palabras es un dispositivo de dirección automático que nos da la información acerca de qué se va a producir, en qué cantidad, mediante qué medios y cómo se va a poder transportar. Dentro de esta etiqueta les comentaba yo que en algunas empresas las manejan como etiquetas de colores y va algo así como los semáforos, verde, amarillo y rojo, ¿no? Entonces, si está en verde es porque el proceso ha continuado su caminito sin ningún inconveniente. Si está en amarillo es porque a lo mejor hay algo o que le hace falta o que está pendiente por realizarse o que de alguna manera también puede estar que forzosamente se tenga que cumplir un tiempo en espera, ¿no? Entonces, eso es la parte amarilla. Ya cuando está en rojo decimos, no, pues ya de plano lo hemos perdido porque o va muy atrasado o no se le ha hecho nada o de plano está parado porque no existen los elementos para poderlo trabajar o no hay componentes para poder seguir trabajándolo. Entonces, eso es lo que indica ese color. Y hay algunas otras que manejan otros colores. Y les comentaba que, por ejemplo, yo lo he visto en una etiqueta de color azul, que es forzosamente como un tiempo de espera o como, no una demora, porque esa demora es que el producto se ha trabajado, pero que por alguna razón se tuvo que parar. Y esta etiqueta de color azul me indica algo parecido, pero ese es un tiempo de espera forzoso, un tiempo de espera que el producto tiene que estar como en stand-by para que pueda realizarse o pueda tener, no sé, por ejemplo, un enfriamiento o pueda pegar correctamente el pegamento o algún tipo de reacción haga algún tipo de mezcla haga reacción. Entonces, eso es parte de esa etiqueta color amarillo. Algunos tipos de estos de Kanban, pues tenemos lo que es el Kanban de producción, obviamente que es el que contiene la orden de producción, el Kanban de transporte, cuando se traslada algún tipo de producto y vamos a indicar qué tipo de transporte y bajo qué condiciones, porque aquí también podemos indicar a lo mejor la velocidad con la que se tiene que transportar, cómo se debe de sujetar, etcétera, etcétera. Un Kanban urgente, que es emitido en caso de escasez de un componente, un Kanban de emergencia, cuando a causa de componentes defectuosos, averías en las máquinas, trabajos especiales, trabajos extraordinarios, se producen circunstancias insólitas. ¿Qué es una circunstancia insólita? Pues que a pesar de que yo tenga a lo mejor el mejor equipo o el mejor sistema, pues que se me funda un fusible, ¿no? Entonces eso es una causa insólita, porque tengo yo programado que el fusible dura un año aproximadamente, y con esto de que se ha estado trabajando o se ha estado teniendo la producción de forma continua, se puede llegar a dar el caso. También dentro de estas circunstancias insólitas pudiéramos manejar cuando se va la luz, ¿no? O cuando vaya a temblar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tengo que parar mi producción y entonces ahí va a entrar este sistema de emergencia para poder seguir fabricando algunos productos. Dice que a causa de componentes defectuosos y averías en las maquinarias. Esto es muy importante porque acuérdense que nosotros decíamos al principio, si mi máquina está descompuesta y las demás no son flexibles, pues no tengo forma de poder trabajar o no tengo forma de poder realizar mis productos, ¿no? Entonces ahí es cuando entra esta parte también, cómo ver cómo voy a solventar ese defecto o esa necesidad que tengo. Lo que es el Kanban del proveedor se va a utilizar cuando la distancia de la planta al proveedor es considerable
por lo que el plazo de transporte es un término importante a tener en cuenta. Que era también lo que mencionábamos. ¿Qué me conviene más? Tener una planta en un lugar céntrico donde todo lo puedo tener a la mano, o tener una planta en un lugar pues alejado del mundo y que me cueste trabajo hasta poder transportar mis productos, o que la materia prima pueda llegar a mi fábrica, ¿no? Entonces, eso es parte de este Kanban del proveedor. Y por otro lado, pues tenemos el stock. Este stock cero, o almacenaje, o sin almacenaje, o almacenaje cero, ese sí va como de la mano del using time. ¿Por qué? Porque el using time dice que no tendría razón de ser el que yo tuviera almacenamiento o tuviera un área de almacenaje. ¿Por qué? Porque así como sale el producto de mi última estación y como mi calidad ya es constante y ya no tengo que estar haciendo observaciones, pues el sistema de almacenamiento no tendría razón de ser o no tendría por qué estar presente. Cero almacenaje me indica que todo se debe de ocupar en el momento que el using time lo está requiriendo, ¿vale? Entonces, este stock cero se establece para una estrategia de logística de almacenamiento basada en la técnica de using time, que consiste en provisionar en el momento que se necesitan materias primas y en las cantidades necesarias. Según este sistema, los stocks almacenados no tienen razón de ser y como consecuencia en la empresa no existen almacenes. Está condicionada a dos factores: la rapidez en el suministro y el encarecimiento en el precio de adquisición, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, este sí va como muy de la mano del using time. Si aplico using time, tengo que aplicar stock cero. Si aplico stock cero, de alguna manera tengo que aplicar el using time, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profesora. Bueno, no, Perdón, profesora. chicos. Perdón. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver ahorita lo que son los tipos de células flexibles. Dentro de estos tipos, pues ya hemos estado mencionando algunos y nada más vamos a observar. Ahorita les voy a poner algunos videos para que ustedes vayan viendo, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las células flexibles, y como lo mencionábamos al principio, pues estas van a estar dedicadas a un trabajo específico. Como un trabajo específico, pues puede ser una célula flexible de mecanizado, una célula flexible ya sea de ensamblado o de paletizado, una célula flexible de soldadura. Esta soldadura puede ser por arco eléctrico, no, perdón, bueno, sí, por arco eléctrico. Puede ser una soldadura TIC o MIG o una soldadura por puntos. Tengo también lo que es un tipo de célula flexible que es el de pintura. Este de pintura puede ser por aspersión, puede ser pintura en polvo, puede ser pintura líquida, electrostática, etcétera, etcétera. Y dentro de lo que conlleva a los tipos de células, pues también los sistemas de visión se consideran como una célula. ¿Por qué? Porque no todos los sistemas o no todos las líneas de producción contienen estos tipos de células, ¿vale? Entonces vamos a ver algunos videos para que ustedes se den una idea de lo que les estoy hablando. Voy a dejar de compartir un momento. Algunos de ellos pues ya son un poquito antiguitos, pero pues son muy buenos. Entonces vamos a empezar, a ver si agarra. Esta es una célula de pintura robotizada
Si se dan cuenta, en esta parte pues tenemos lo que es nuestro robot, la base donde se monta la estructura o el chasis de mi vehículo, que en este caso este tipo de células por lo regular son muy utilizadas en la industria de automotriz. ¿Vale? Entonces, ese es este. Tenemos también, por ejemplo, este que es otro tipo de célula. Este tipo de célula se podría manejar como una célula de ensamble o una célula de proceso único en cuestión a montaje de piezas. Pero se dan cuenta, un robot toma una caja y el otro le coloca como el sello, ¿no? Entonces, esto es ya parte de eso, de esto que estamos platicando del sistema. Lo que el robot tiene como efector final, este que estamos viendo, son unas ventosas. Las ventosas son como pequeños chupones que succionan el elemento para poderlo sujetar y poderlo transportar. ¿Han visto la película de Monster University? Sí, sí, profesora. Sí, yo también la he visto mucho. ¿Han visto al pulpo cuando se pega en la pared? Sí. ¿O no se acuerdan? Vean, está bien buena. Eso que él hace o esas ventosas que él tiene es como el principio de funcionamiento de lo que nosotros tenemos implementado en los robots. Entonces vean de dónde se va tomando la idea, ¿no? De alguna forma el hombre pues empieza a analizar diferentes tipos de conceptos que están dentro de algo que ya se vio. No crean que están como inventando el hilo negro, ¿no? No, es algo que se vio implementado en otra circunstancia. Entonces, este es parte de este robot. Sus efectores finales, bueno, aquí cuando empezamos a ver ahorita un poco de las definiciones, dentro de estos, muchos o algunos conceptos no toman en consideración el efector final. ¿Por qué? Porque como se pueden dar cuenta, este puede cambiar o puede variar dependiendo de la tarea o el trabajo al que están diseñados. Hay veces que pueden ser efectores finales muy pequeñitos o hay veces que los efectores finales son muy grandes. Entonces, cuando nosotros empecemos a trabajar o empecemos a analizar la estructura de un robot, pues tenemos que tener en consideración el cómo va a estar sujeto y obviamente pues el tipo de servomotor o el tipo de motor que voy a utilizar para que no exista un pandeo, ¿vale? Este es otro tipo de ventosa. Si alcanzan a escuchar el ruido que hace, es por la succión que está haciendo cuando empieza a tocar el vidrio, pues tiene que succionar. Una vez que las ventosas son colocadas, pues el ruido ya no, a lo mejor ya no se escucha y cuando la sueltan se escucha el y vean, o sea, aquí ya vemos la dimensión del efector final, ¿no? O sea, como les digo, este efector final va a variar dependiendo del trabajo o la actividad que está desarrollándose. Otro tipo de efectores finales también, pues son estos. A lo mejor estos ya los manejan de forma más humanoide, por así mencionarlo, pero también son efectores finales, ¿sale? Ya con estos, perdón. Ya con estos tipos de efectores, yo puedo obviamente controlar lo que es la velocidad de sujeción del elemento. Puedo también controlar a lo mejor, hay algunos que ya tienen la opción de la sensibilidad. ¿A qué me refiero? A que pueden detectar las temperaturas de los elementos que estamos utilizando. Entonces, bien o mal, esto pues viene ya como ahora sí, como empujando muy fuerte en cuestión a los tipos de diseños que vamos a estar manejando.
En algún momento, esos tipos de efectores finales también se pueden diseñar o ustedes los pueden diseñar de acuerdo a la necesidad, ¿no? Aquí estamos viendo otro tipo de robot. Ahorita empiezan ellos a como que hacer una pequeña simulación, los movimientos que generan. Este es una célula de pintura, el sistema de aspersión que tiene, todo lo que son los estantillones o los sistemas que nos transportan los elementos también se pueden diseñar, o hay equipos que ya los traen integrados, pero la gran mayoría los diseñamos y los aplicamos conforme a la necesidad que nosotros tenemos para poder realizar la tarea o el trabajo específico, ¿vale? Entonces, aquí hay muchas cosas que considerar, no nada más es el hecho de, pues ya seleccioné un robot, pues ahora que empiece a trabajar, no. Hay que ver también la parte de la interfaz o la parte de los elementos que componen a este robot para que se pueda llevar a cabo. Este es un robot de pintura líquida. Si se dan cuenta, en la parte de atrás tenemos una tolva en la cual está cayendo como si fuera una fuente el agua. Pero lo que hace esto es que cuando el robot está pintando, pues obviamente como es pintura líquida, el agua hace que no se quede pegada a esa pintura y pueda ser reutilizada, pueda ser reciclada, ¿sale? Entonces, esto es también parte de lo que se pueden encontrar dentro de lo que es la industria automotriz. La gran mayoría ahorita en la actualidad están ocupando pintura electrostática o de hay que lo sumergen en el agua, o pintura en polvo, ¿sale? Que es como están pintando. Y ya ven que ahora están saliendo los carros así como opacos, pues es precisamente por eso, por la pintura en polvo, la pintura, la electrostática es igual, genero corriente tanto en el agua como en el chasis del vehículo, pero pues obviamente aquí la pintura es líquida todavía, se une al material con la unión de diferentes cargas, pero esta pintura queda como un poquito más brillosa. Y la pintura en polvo ya no. ¿Por qué? Porque hago lo mismo, genero como en una cabina iones diferentes, positivos, negativos, hago que se unan dentro del chasis y esto pues ya no requiere ni una cocción ni nada. Entonces es cuando salen los vehículos como opacos, ¿no? Entonces, esa es también la otra función que puede llegar a tener el proceso de pintura. Cuando ahorita que veamos nosotros o estemos analizando algunas definiciones de lo que vamos a estar trabajando con respecto a todo el concepto de lo que es robot y todo el concepto de lo que es la parte robotizada, vamos a ver, ahorita les voy a poner un video, a ver si lo encuentro. De por qué es tan importante dentro de todo lo que es el sistema. Una, saber el volumen de trabajo. Dos, ver la resolución, la exactitud y la precisión que tiene el equipo para poder realizar cualquier tipo de actividad. Aquí, por ejemplo, cuando el monito da la vuelta o el robot hace que dé la vuelta unos milímetros, centímetros más hacia abajo, y le hubiera rebanado lo poco que tiene de cabello. Entonces, esto es parte de, no se debe de hacer esto que están haciendo ellos, no se debe de hacer, pero es parte de ver el manejo, ¿no? La envolvente. Y dense cuenta, todo este círculo que ellos están teniendo, en el piso se alcanza a ver como una línea blanca, en donde ellos me están indicando la envolvente o el volumen del trabajo que va a tener el robot. Y si ustedes observan, pues es un espacio considerable. Y eso que a lo mejor no está estirado al 100%, ¿no? A lo mejor el hecho de que el brazo esté un poquito inclinado hace que ese volumen de trabajo sea el específico para que yo pueda estar realizando la actividad. Pero si yo estiro completamente el brazo, habría que ver cuál es ese envolvente que tiene para poder generar ese volumen de trabajo, ¿vale? Miren, ese es otro tipo de efector final en cuestión a mano o a dedos que ya se puede tener. The first two fingers in the thumb make up the dexterous work side. They have 3 degrees of freedom.
O sea, ya la precisión que se tiene o los tipos de movimiento ya asemejan muchísimo más a los que nosotros tenemos como ser humano. Entonces, esa es otra. Tenemos también, por ejemplo, esos tipos de robots que están ya trabajados también como una célula. ¿Por qué? Porque ya tengo, en este que vamos a ver, tiene un sistema, bueno, ahorita lo que hace es pintar, pero hay equipos o robots que dentro del efector final tienen sistemas rotativos, o sea, que pueden estar girando y lo que hacen es también usarlos como elementos de mecanizado. Este es el que les digo. ¿Han visto? No, bueno, no te lo voy a poner, vamos. ¿Han visto los Mototools? La herramienta Mototool. No. No, profesora. ¿No? Bueno, este sistema rotativo que se tiene aquí es como si fuera ese tipo de herramientas. Aquí en la punta pues ya tiene el cortador y lo que hace este sistema es, pues obviamente como les digo, no está rotando para poder hacer los cortes como el que se ve en la imagen. A lo mejor aquí lo que le faltaría sería como un sistema de extracción. Tenemos una célula de soldadura. Este tipo de soldadura es por arco eléctrico. Esta es la antorcha, bueno, lo que se veía ahí como factor final, esa es la antorcha de soldadura. Ahí en el orificio que se le veía, por ahí sale el microalambre para poder generar el arco eléctrico una vez que se haga contacto con el material. A estos tipos de robots, pues obviamente hay que también calibrarles lo que es el voltaje, lo que es el amperaje, y hay que calibrar la velocidad con la que va a estar saliendo el microalambre. IRB 1600 ID has the highest reliability of all process arms on the market, and the slender profile of the robot with hose package makes it possible to have a high robot density on the shop floor, and thus a higher output from the factory.
The slender profile and the enlarged work area of Axis 6 ensures excellent accessibility for welding Este que inside. estamos viendo aquí es un sistema de simulación. Hay algunos que utilizan lo que es el software de Quest, donde ustedes van a hacer sus prácticas. Utilizan ese software Quest, obviamente pues de la versión más reciente, a comparación de lo que nosotros tenemos. O hay algunos otros que esta simulación lo hacen con el software de CATIA. No es cierto, perdón. Sí, con CATIA. Este tipo de simulaciones ya nos puede hacer, como vieron ustedes, los movimientos que voy a tener tanto en mis sistemas de sujeción como en mis líneas de producción en función a lo que va a ser el trabajo del robot. And enables circular welding without interruption or disturbance. The last two arguments on increased accessibility makes the programming time shorter for robot installations with IRB 1600 ID than for other robots in arc welding applications. Ese es uno. Ese es otro, se podría considerar como un tipo de soldadura de ensamble, por así mencionarlo. Este es un tipo de efector final de garra o de pinza. Bueno, no pinza, no, porque pinza es así. Sería como de garra. Este tipo de efector final, pues lo único que nos permite es transportar de un lugar a otro lo que está realizando. Permítanme tantito, chicos. Perdón, chicos. Bueno, ese es uno. Este que vamos a ver es un robot que se podría ocupar como robot de pintura, más sin en cambio, aquí lo único que se destaca de alguna forma, pues es el efector final, ¿no? Hay otros tipos de robots, así como este, que ya los están haciendo, los están trabajando como sumergibles, perdón, que pueden estar dentro de una tolva con agua. Déjame ver si es este. Y bueno, este es con agua y no les pasa nada. Entonces ya los elementos o los componentes que están
utilizando, pues ya es muy diferente a lo que anteriormente se tenía con respecto a estos robots. Miren, por ejemplo, pues de plano sumerge completamente el brazo dentro de lo que es el agua para poder limpiar de alguna manera como se ve, ¿no? Entonces, este es un robot invertido, también se puede ocupar de esta manera. La gran mayoría de los robots pues están en una posición normal, por así decirlo, y estos robots los ocupan o se ocupan cuando el espacio dentro de piso es muy poco. Puede ocupar también la parte aérea. Ahorita dentro de lo que es la industria o algo, más bien una utilización moderna que se les está dando a estos, es que sobre los muros están colocando rieles y están montando los robots. ¿Para qué? Para que el robot pueda desplazarse por todo alrededor de la nave, ¿no? Entonces, robots industriales invertidos, que es como este tipo, a este se le puede colocar igual un riel y moverse solamente en un espacio, ¿no? Pequeño del área de trabajo. Entonces, esos tipos de robots son los que en la actualidad se están utilizando. A lo mejor el video es muy viejito, pero simplemente pues para tener la protección que tiene en cuestión a poder hacer la actividad de sumersión en cuestión al agua, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, esto es algo muy fantástico. ¿Han visto también por ahí el video en Facebook, ahorita en los TikToks, de una, se me viene a la mente porque tengo hambre, chicos, de una taquería donde están el trompo de tacos al pastor y ya está robotizado el sistema para cortar la carne? ¿Lo han visto? No, sí, yo sí, profesora. Y se ve bien padre, ¿a poco no? Está chistoso. Entonces, imagínense, o sea, todo lo que pueden hacer, ustedes pueden implementar esta parte en cualquier tipo de campo o elemento que vayan a estar desarrollando. Este es una célula de paletizado. ¿A qué se refiere el paletizado? Pues al montar las piezas o al estarlas acomodando, ¿vale? Los tipos de efectores finales, pues obviamente aquí va a depender del producto. Hay algunos que están paletizando costales o cajas. Cuando son cajas, por ejemplo, ocupan ventosas. Cuando son costales, ocupan como unas garras que sujetan completamente al alimento, o este tipo de sistemas de sujeción, ¿no? Entonces, eso también es parte de todo lo que ustedes deben de analizar. Hay otro elemento o hay otro que va conforme a que es la célula de emplayado. ¿Qué es el emplayado? Cuando les colocan el plástico alrededor. Y también puede ser un robot que tenga el playo, como se llama el playo, y lo que esté girando sea la mesa en donde está montado el producto. Hay otro que está el producto fijo y lo que gira es el elemento de emplayamiento. Entonces, esto también es parte de este sistema se me fue el nombre. Bueno, de eso. Dentro de lo que son los robots o las aplicaciones de las células, pues obviamente vamos a tener diferentes tipos de efectores. Por ejemplo, este es un robot o una célula de mecanizado en el cual el robot tiene un efector final doble. ¿A qué se refiere? Que puede hacer dos acciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tengo una pinza que me puede tomar producto terminado y la otra me puede dejar materia prima, o puedo hacer dos trabajos diferentes con esto. Y aquí en esta parte, pues me puede evitar el hecho de estar cambiando efectores, ¿no? Porque muchas veces los sistemas
El robot llega con 3 tipos de efectores finales. Ah, pues ya es el primer trabajo, pues ahora el robot se regresa y cambia el efector y va a hacer el otro trabajo. Aquí ya con estos tipos así dobles, ya no, ya hacen la acción en un mismo movimiento. Entonces, ese es efectores finales dobles. Bueno, vamos a continuar. Como les decía, esta parte bueno, que hemos estado viendo en función a algunos videos, pues es para que ustedes vayan como analizando o observando qué tipos de células podemos llegar a tener o qué tipo de aplicaciones pueden estar haciendo, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, este tipo de efector final de uñas o de garra que nosotros estamos, bueno, que se manejan aquí, pues de alguna forma es en función al producto que estoy trabajando. Esos, por ejemplo, son como, bueno, al menos yo me imagino, como los tanquecitos que pueden ser de agua, pueden ser de los de cerveza, que son llenados como a presión y todo eso. Entonces, esto es parte de, y aquí pues el trabajo no es muy pesado. Lo difícil, obviamente, dentro de todo esto,
o dentro de todas estas tipos de células, pues es la programación. ¿Por qué? Porque tengo que interactuar a lo mejor aquí con diferentes tipos de áreas y hacer el proceso que conlleva cada una de ellas es lo que me puede llegar a generar algún tipo de inconveniente. Aquí, por ejemplo, si se dieron cuenta, se hizo el cambio de efector final y ahora está trabajando con productos más pequeños. El tanque que utilizó o el tanque que está tomando es más pequeño, que en algún momento lo ideal sería que el robot tuviera un efector final doble. ¿Para qué? Para que a lo mejor tomara un grande y un pequeño y a partir de ahí pudiera estar trabajando, pudiera estar realizando la actividad con ambos productos, ¿no? Entonces, eso también es parte de esto. Ya el empezar a analizar qué sí, qué no puedo hacer, o qué voy a trabajar, qué no voy a trabajar. Entonces, eso es fundamental dentro del concepto. Este es un tipo de manipulador. ¿Por qué manipulador? Porque por la configuración que tiene, que ahorita es lo que vamos a estar viendo, configuraciones, el trabajo que hace no puede llegar a lo mejor, no sé, hacer un trabajo tan preciso como un robot. Cuando nosotros decimos qué es un manipulador y qué es un robot, pues el robot puede tener un trabajo específico, sí, también el manipulador, pero el robot se puede adaptar a cualquier circunstancia o a cualquier trabajo que yo pueda realizar y el manipulador no. ¿Por qué? Porque el manipulador, como su nombre lo dice, va a manipular los objetos de un lugar a otro. Este tipo de manipulador, por ejemplo, en su efector final tiene un taladro. Ese taladro, pues solamente cuando sube y baja es cuando me hace la opción del taladrado. De ahí en fuera no me realiza ninguna otra acción. Más sin en cambio, con un robot puedo tener diferentes tipos de trabajos. Esa es un poquito como la diferencia entre manipulador y robot. La configuración que este manipulador maneja es una configuración cilíndrica. Bueno, en cuestión a movimientos, los movimientos que tiene es un movimiento rotatorio, que es lo que está haciendo. Tiene un pistón que sube y baja y tiene un pistón que va a trabajar en el eje Z, que es el que entra y saca mi efector final, ¿vale? Entonces, esto es parte de estos tipos de robots manipuladores que se están o se tienen dentro de los sistemas. ¿Vale? Entonces, este otro que les voy a mostrar es como otro tipo de simulación en función a lo que veíamos de CATIA. Esto es mucho lo que utilizan en las industrias. Hacen primero sus simulaciones, ven cómo está trabajando el proceso, ven cómo trabajan los robots o el equipo, hacen todo su código y lo pueden hacer transportable al equipo ya físico. Aquí ellos están trabajando una soldadura por puntos, que es esta parte que del efector final que se tiene aquí. Y obviamente pues el robot que suministra y descarga mi estación de trabajo. ¿Vale? Entonces, eso es parte de este pues pequeño concepto de lo que es los tipos de células flexibles. Si se dan cuenta, pues obviamente son demasiados tipos y va a depender de la función o el trabajo que vayamos a desarrollar conforme a lo que tengo dentro de mi planta de trabajo. ¿Vienes conmigo? Espérenme tantito, chicos. Perdón, chicos. Entonces, vamos a seguir compartiendo. Ahora déjenme buscar dónde quedó el apunte.
Bueno, entonces, dentro de todo esto que hemos estado viendo, pues hemos mencionado diferentes tipos de palabras, lo que es efector final, hemos mencionado lo que es la palabra robots, hemos mencionado lo que es la palabra manipulador, hemos mencionado a lo mejor lo que dentro de los efectores finales, pues, lo que son las ventosas, hemos mencionado lo que es un envolvente o un volumen de trabajo. Entonces, todo eso es lo que vamos a empezar a trabajar o a analizar a partir de este momento. Entonces, dentro de lo que es el concepto como tal, robots, pues este concepto pues no es muy actual, este concepto ya viene desde hace algunos años atrás y finalmente, o no finalmente, sino como un campo primordial para que se pudiera empezar a desarrollar todo esto de la robótica, todo esto de la parte robotizada, de la parte, pues ver a lo mejor otro parámetro, pues es en la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque esta área o este elemento de la ciencia ficción nos permite llevar la imaginación más allá, ¿no? Entonces, esa imaginación que se tenían de, ay, pues es que a ver, ¿qué pasaría si tuviéramos un robotcito humanoide? Pues sí, a lo mejor como se menciona aquí, ¿no? En la película de Star Wars, que fue donde se empezó a utilizar este concepto, no palabra, porque la palabra ya venía desde más atrás, ¿no? El concepto del robot y implementarlo físicamente, pues en esta película de Star Wars con Arturito, pues ahí teníamos esa palabra robots, ¿no? Y obviamente pues si empezamos a analizar, a lo mejor pues ustedes ya no tanto, pero películas de pues más atrás, pues, ¿qué pasa ahí, por ejemplo, con la película de Robocop? ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo, con Star Wars? Son películas que de alguna forma nos mostraban que el ser humano o la humanidad iba a llegar al punto de crear realmente estos tipos de seres humanoides, ¿no? A lo mejor al principio podíamos haber dicho, ay, pues es que ideas mafufas, ¿no? Ideas de ahora así como dicen, ¿qué te fumaste? Entonces, pero si ustedes lo analizan, lo empiezan a ver y ven el contexto de cómo está ya ahorita actualmente la parte del humanoide, pues sí es así como te quedas como, ay carijo, pues se puede dar o no se puede dar toda esa parte, ¿no? Entonces, eso es parte de este concepto de robots. O más bien, ¿de dónde empieza a desarrollarse todo este tipo de conceptos, no? Vamos a ver lo que es la definición de lo que es robótica, lo que es robot y lo que es manipulador, para dejar un poquito más en claro la parte de la diferencia que se puede manejar entre robot y manipulador. Bien, dentro de lo que es la robótica se tienen dos definiciones o se pueden manejar dos definiciones. El primero dice, el término robótica procede de la palabra robot. La robótica es, por lo tanto, la ciencia o rama de la ciencia que se ocupa del estudio, desarrollo y aplicaciones de los robots. Si se dan cuenta, pues esto ya me está diciendo que la robótica es una ciencia, la robótica es algo ya que debo de estar estudiando constantemente y obviamente así como vaya estudiándolo, lo voy a ir desarrollando y lo voy a ir aplicando. Dentro de estos conceptos, pues existen como clasificaciones, ¿no? O etapas de cómo se va a ir dando toda la parte de la robótica. Entonces, la otra definición me dice, la robótica es el diseño, fabricación y utilización de máquinas automáticas programables con el fin de realizar tareas repetitivas como el ensamble de automóviles, aparatos, entre otras, y obviamente pues otras actividades. ¿Cuáles son estas otras actividades? Algunas de las que vimos ahorita dentro de los videos. Cualquiera de las dos definiciones que ustedes analicen o que ustedes utilicen es correcto. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de una ciencia o una rama de la ciencia que va a estudiar y desarrollar,
Pues, ¿qué estudio? El cómo se va a mover, el cómo va a estar estructurado, y en función a eso, pues obviamente lo tengo que diseñar, tengo que analizarlo, tengo que ver que realmente los engranes que yo utilice, pues van a ser el movimiento, que al momento de que yo estire el brazo y le coloque el efector final, no voy a tener un pandeo, no voy a tener una caída, ¿no? Que cuando yo coloque a lo mejor algún otro tipo de carga, el robot se va a seguir manteniendo, ya sea de forma recta, de forma horizontal, como ustedes lo quieran ver, pero va a estar ahí, o sea, no voy a tener esa fricción entre los engranes o ese desgaste entre los engranes por la fuerza que se está generando. Entonces, de alguna forma o de alguna manera, esto, pues como que me abre así el panorama de decir, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿No? Y en función a qué. Recuerden que todo lo que es la célula y lo que son los sistemas flexibles se diseñan en función al producto que voy a desarrollar. Nada sirve o de nada va a servir que yo diseñe una célula y que al momento que empiece a producir diga, ay, no, espérate, es que eso no va así, es que eso no funciona. ¿Por qué? Porque es más dinero el que yo tengo que estar invirtiendo. Ahora, ¿qué es un robot? Bueno, la palabra robot o un robot es una máquina controlada por ordenador y programada para moverse, manipular objetos y realizar trabajos a la vez que interacciona o interactúa con su entorno. El objetivo principal de un robot es el sustituir al ser humano en tareas repetitivas, difíciles, desagradables e incluso peligrosas de una forma más segura, rápida y precisa. Básicamente, y ustedes bien lo saben, los robots fueron creados para que el ser humano ya no tuviera pretextos de no hacer las cosas, ¿vale? Ya no tengo ay, es que pues, hoy no terminamos, pero mañana sí. Aquí no. ¿Por qué? Porque el robot lo tengo trabajando a lo mejor las 24 horas del día, no se queja, no me pide vacaciones, no se desgasta, bueno, entre comillas, no se enferma, entre comillas, y obviamente pues está trabajando de forma continua, no va al baño, no tiene pérdidas de tiempo, etcétera, ¿no? Que es prácticamente por lo que se empezaron a crear y aplicar estos robots. Recuerden que pues de alguna forma nosotros como seres humanos, de alguna manera sí somos, no quisquillosos, pero sí tenemos como nuestras mañas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estuve en la industria, veía a mis compañeros, yo por lo regular trato de siempre a lo mejor a mi lugar de trabajo llegar antes. ¿Por qué? Porque mi hora de trabajo es de tal hora a tal hora, ¿no? Cuando yo trabajaba en la industria tenía compañeros que decían, es que mi horario es de 7 a 3. Pues sí, pero de 7 a 3 laborales, o sea, tienes que laborar de 7 a 3. No que llegues a las 7 y te pongas a trabajar a las 7:30, o que llegues a las 7 y te pongas a trabajar hasta las 8, ¿no? Desafortunadamente, en la parte industrial, que fue lo que yo viví, mucha gente decía, pues es que no me reconocen, no me pagan más, no me pagan a destajo, no tengo que sacar producción, o sea, a mí me pagan por un sueldo fijo. Sí, pero ¿qué estás haciendo? Y luego, por ejemplo, ¿no? O sea, llegaban, nuestro horario de 7 cuéntenme, 8 horas de 7 a 3, y el siguiente turno lo manejaban de 2 a 8 y de 2 a 9, algo así. Y luego ya de ahí, de las 10 en adelante, era el turno de la noche y algo así. Entonces, llegábamos, o mis compañeros, por ejemplo, llegaban 7, 7:15, tenían una tolerancia de 15, 10 minutos, y cada que tardabas, pues ya te hacían tus descuentos efectivos, ¿no? O había ocasiones que les decían, bueno, pues llegaste 3 días tarde, te lo voy a tomar como una falta. Entonces, esa también es otra de las situaciones que se manejan dentro de la industria. Y ahora, ya llegaban,
en lo que se cambiaban, en lo que iban y dejaban sus cosas, en lo que llegaban a ver qué había o qué habían dejado el día anterior. Fácil, la máquina se prendía hasta las 7:30, 8 de la mañana. Ah, ok, ya. Pero no desayunaron. Pues se van a desayunar 10, 11. Y a la 1 salían a comer, regresaban. Pero pues ya regresaban a la 1:30, vamos a suponer 2, y de 2 a 3, que pues, prácticamente era ya como el horario casi de salida, pues regresaban de comer, se metían al baño, se quedaban ahí, vamos a reposar, vamos a hacer esto. Entonces, eso es parte del por qué se empiezan o se empezaron a crear estos tipos de robots. A lo mejor en tiempos antaños, cuando empezó a salir todo este tipo de sistemas productivos, automáticos, o lo que empezó a trabajar Ford de lo que es la parte de la producción en serie, pues la gente se quedaba dentro de la planta sin salir ni siquiera a comer, porque la situación económica pues realmente rebasaba las circunstancias que se tenían o que se estaban viviendo en ese momento. Entonces, a partir de ese yo me quedo para que no me quiten mi trabajo, pues como que se fue cambiando, ¿no? Se fue perdiendo esa, no responsabilidad, porque no era una responsabilidad, sino esa parte de seguir creciendo. ¿Por qué? Porque la gente pues empezó a tener dinero, la parte económica pues empezó como a estabilizar, y obviamente pues de alguna manera empezaron a salir diferentes tipos de conceptos, y esto que maneja el robot fue como para contrarrestar, ¿no? Decía, ¿no? En aquel entonces, ¿no quieres trabajar? Ok, no te preocupes, aquí viene. Pero tenemos la otra parte, ¿no? Ya implementé el robot, ya lo coloqué, por eso les decía, no se enferman entre comillas. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas el robot necesita un mantenimiento, necesita que le cambien piezas, necesita que lo programen. ¿Y quién lo va a hacer? Pues al final lo hacemos nosotros. Obviamente pues lo hacen las personas mejor capacitadas o las personas que mejores habilidades tienen para poder desarrollar esto. Y ahí les va otro ejemplo. ¿Qué pasó en la película? ¿Han visto Charlie, la fábrica de chocolate, no? Sí. Sí, profesor. ¿Sí, la han visto, no? Sí, profesora. Cuando en la fábrica sustituyen al señor, y ya ve que el señor colocaba taparroscas, y era una tarea repetitiva, era una tarea no difícil, pero sí podía lesionar o podía causar algún problema de salud a la persona. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Sabes qué? Pues para evitarme que tú me vayas a demandar por el trabajo que haces, pues ahí te va el robot, ¿no? Se queda el señor sin trabajo unos cuantos meses, pero posteriormente el señor se capacita de alguna forma para ver qué era lo que necesitaba, para ver qué es lo que este robot tenía o cuál era su defecto, se capacita y posteriormente es el que entra a darle mantenimiento al robot, ¿no? Entonces, si ven un poquito el contexto que queremos tratar ahorita, sí te voy a sustituir de alguna manera, de alguna forma, te quito, ya no laboras más para mí haciendo esa actividad, voy a probar con esto, sí tengo mayor precisión, tengo mayor eficacia, a lo mejor estoy sacando más producto en menor tiempo, pero va a llegar un momento o llega un momento en el que el robotcito pues se queda ahí parado y entonces esta persona vuelve a entrar. Pero como les digo, solamente los que están mejor capacitados son los que van a poder realizar ese tipo de actividades. Bien, ahora, ¿qué es un manipulador? Dice que es un mecanismo generalmente compuesto por elementos en serie articulados o deslizantes uno con respecto a otro, cuyo objetivo es tomar y desplazar objetos según varios grados de libertad. Dentro de estos grados de libertad, como se los mencionaba yo hace rato, por lo regular es el rotatorio
puede llegar a tener una angularidad, pero esta angularidad no me va a poder permitir poder realizar, por ejemplo, movimientos precisos, y dentro de este angularidad puedo también tener lo que son elementos deslizantes o en serie, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos, tengo mi elemento, tengo mi pistón y este pistón va a subir y va a bajar. Ahí está un elemento deslizante o un elemento en serie articulado. Tengo mi efector final, tengo mi brazo y obviamente dentro de este pues tengo que desplazar, entonces tengo mi otro elemento deslizante. Aquí se podría considerar que este tipo de manipuladores va a manejar 3 tipos de movimientos: lineal, rotacional y posiblemente angular. ¿Por qué? Porque no todos pueden generar esa parte angular. Ahora bien, dentro de todo esto que es la parte de la robótica y el cómo se fue generando o creando este robot en sí, pues vamos a ver lo que es la parte de la anatomía del robot. Como bien mencionábamos hace rato, el robot fue creado básicamente para sustituir al ser humano en trabajos repetitivos o peligrosos o que de alguna forma pudieran provocar algún o que no guardaran la seguridad del ser humano, ¿vale? Por eso o por esa parte el robot fue creado a semejanza del ser humano. Ahorita en la actualidad, pues ya no es tanto de la configuración del brazo. ¿Por qué? Porque ya el brazo como si ya puede tener hasta 360 grados de giro rotatorio en cada uno de sus articulaciones. Puede girar, puede tener esos movimientos o puede llegar a espacios como nosotros como seres humanos no hemos podido llegar. Ya que cuando empezaron a salir todos estos conceptos de robots, nosotros necesitábamos configurar ya sea un brazo derecho o un brazo izquierdo. ¿Por qué? Por el trabajo del envolvente. Si yo me quedo fijo, un ejemplo, ¿no? A ver si me alcanzo a ver. Si me quedo fijo y giro, este es mi punto final. Ya a partir de aquí yo ya no puedo moverme más, ¿no? Vuelvo a girar y hasta ahí es mi punto final. Entonces, la envolvente que yo tengo, pues es más o menos como este parámetro, todo lo que tengo enfrente. Entonces, eso ¿cómo se dice? Pues me limitaba a que yo pudiera realizar algún otro tipo de actividades. Y entonces tenía que volver a configurar el robot como brazo izquierdo. ¿Para qué? Para poder alcanzar ese espacio o esa área que no pude alcanzar con un brazo robótico derecho, ¿sale? Entonces, en función a esto, pues obviamente se empiezan a crear y se empiezan a diseñar diferentes tipos de elementos o diferentes tipos de configuraciones para poderlo manejar. Ahora bien, el brazo robótico va a estar compuesto igual que un ser humano. El brazo tiene una base que para nosotros seres humanos pues son nuestros pies, es lo que nos permite poder estar de pie. Tiene un cuerpo que nosotros son, o para nosotros son nuestras piernas, nuestros ahora sí que los chamorros, las piernas, hasta llegar a la parte de la cintura. ¿Por qué? Porque esa cintura también me permite hacer un movimiento y al robot también le permite poder realizar un movimiento rotatorio, ¿no? Que es lo que yo tengo, déjenme nomás ver todo esto, aquí. Este movimiento rotatorio es sobre este eje y puedo hacer el giro. Y a este movimiento pues se le conoce como la unión del cuerpo con la base, ¿sale? Voy a tener lo que es un brazo, tengo la parte de lo que es mi brazo. Este brazo pues obviamente también va a tener a lo mejor un sistema rotatorio. Voy a tener lo que es la parte de mi codo o la unión entre el brazo y el antebrazo, que es el codo, igual tengo un movimiento.
y posteriormente voy a tener la unión de la muñeca con el antebrazo y lo que podría ser el acoplamiento para el efector final, como aquí lo mencionan, brazo o apreso. ¿Qué hace? Hasta aquí, hasta donde está mi muñeca, es mi unión, esta unión de la muñeca. Este efector final no se considera en algunos aspectos. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos anteriormente. Puede cambiar o puede ser más grande o puede ser más chico, dependiendo de la actividad para la que fue realizada. ¿Sale? Entonces, esto es parte de esa configuración, o más bien el cómo está diseñado el brazo robótico, ¿de acuerdo? Hasta aquí, chicos, dudas, preguntas. Ninguna profesora todavía. Todo bien, profesora, ¿no? ¿No? Bueno, espero que sí. El día viernes nos vemos para continuar con la clasificación de los robots y vamos a empezar a ver lo que es los tipos de configuraciones que tienen los robots. No recuerdo cuándo póngame el examen, déjenme ver. Espérenme tantito. Ok. Bueno, todavía tenemos el viernes y la próxima semana para seguir avanzando. Les voy a empezar a subir la guía para este primer parcial y la puedan empezar a contestar, ¿vale? Obviamente ya aquí en el Classroom, ya también les voy a subir, están ahorita los apuntes que estamos manejando, les voy a subir los apuntes, no, más bien ya están en material de consulta, están los apuntes completos para que puedan contestar la guía para este primer parcial, ¿vale? Para que no nos vayan a ganar las prisas y ustedes puedan ir estudiando. De todas formas, les voy a subir como un pequeño cuestionario, como una actividad para que ustedes vayan analizando y vayan checando esa parte, ¿sale? Y no tengamos ningún inconveniente. Hasta aquí, chicos, dudas, preguntas. Ninguna, profesor. Ok. Entonces, si no hay más dudas ni preguntas, chicos, nos vemos el viernes. Sí, profesora.